algunos principios divinos. Veamos un principio divino. Elohim no pide que trabajemos antes de disfrutarlo. Sí, primero Elohim nos proporciona el deleite y después de disfrutar plenamente de su presencia, podemos entonces trabajar juntamente con él. Si no sabemos cómo tener deleite con Elohim y disfrutarlo a él mismo, no vamos a saber cómo trabajar con él. No vamos a saber ser uno con Elohim en su obra divina. Vamos a andar haciendo cosas que nos parecen bien a nuestros ojos, pero no vamos a estar trabajando juntamente con él. Enfatizamos el asunto de trabajar con Elohim, ¿sí? Y no trabajar para Elohim, con nuestros propios esfuerzos, digamos, ¿no es cierto? Definitivamente tenemos que trabajar para Elohim y aún por Elohim, ciertamente, no podemos decir que no, pero las escrituras revelan que el trabajo debe ser con Elohim. Es una cuestión conjunta porque tiene que haber esa mezcla de la cual tanto hablamos. Debemos ser uno con Él en su obra. Esto requiere que lo disfrutemos a Él. Si no sabemos cómo disfrutar Elohim, ser llenos de Él, no vamos a saber cómo trabajar con Él, evidentemente, cómo ser uno con Él en su trabajo. El trabajo es suyo al final de cuentas. Nosotros siempre le estamos dando un montón de sugerencias, ¿no es cierto? Que no, generalmente están fuera de lugar todas. Podremos encontrar una buena ilustración de este principio en el Berihad Hashá. El ministerio de los apóstoles en el Berihad Hashá empezó con el deleite que ellos recibieron en el día de Pentecostés, justamente en el día Shavuot. Los discípulos dejaron de trabajar y luego disfrutaron a Elohim en el día de Pentecostés. El Adón les había pedido que esperasen la venida del Ruach sobre ellos, ¿no es cierto?, para llenarlos. Junto con el Ruach, ¿qué llenó a los discípulos? Sin duda estuvieron llenos del deleite de Elohim, porque eso es un gran gozo. Cuando somos llenos con el Ruach, que en todas las escrituras se nos dice que hay un gran gozo siendo derramado. Al ver este deleite, algunas personas inclusive pensaron que ellos estaban embriagados con vino. Sí, en realidad estaban llenos del deleite del vino celestial. O sea, una vez llenos de este deleite, empezaron a operar, sí, ahora sí, a trabajar con Elohim. Mientras tanto habían estado esperando, ¿no es cierto? Y no sabían siquiera qué era lo que tenía que hacer. A partir de ahí empezaron a trabajar. Esta es la manera de obrar con Elohim en unidad con Él. Tenemos que estar siempre esperando hasta que Él viene, nos llega, nos llena a todos y nos mueve a hacer lo que sea. Ellos estaban simplemente esperando, no sabían qué era lo que tenían que hacer. Cuando Kefas se levantó con los apóstoles para predicar la besora y trabajar por Elohim, todos ellos eran uno con él en su obra. Tenemos que entender que Yahweh es perfecto, ¿no es cierto? Y el universo que él ha creado también lo es. De manera que ante la aparición de uno o más puntos de conflicto se genera un desfasaje con el alineamiento con su perfección. Esto lo hemos ya mencionado varias veces. Yahweh puede resolver estos problemas, pero estos problemas deben ser resueltos dentro de los patrones predeterminados por el propio Yahweh, ¿sí? Siguiendo sus leyes. O sea, para arreglar algo que se rompió no puede transgredir ninguna de las leyes que él ya colocó. ¿Sí? Entonces, el segundo punto a tener en cuenta de todas estas cosas es algo de lo que también hemos hablado antes, es la fractalidad. ¿Sí? Les ruego pesquisar en Google a los que no sepan acerca de fractales, como para tener una idea general. No hace falta andar profundizando porque es solamente una metáfora que se está utilizando. La definición oficial es que un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, ¿sí?, se repite a diferentes escalas, o sea, un mismo dibujo repetido hacia lo mayor o lo menor, ¿no es cierto? Básicamente eso es repetido ad infinitum, siempre no tiene fin, sí, y es de diferentes tamaños, para mayor o para menor, dependiendo de hacia dónde vamos mirando, digamos. Este principio lo vemos a lo largo de todas las escrituras, realmente. No estoy hablando de que sea una cosa geométrica, evidentemente
literalmente estoy hablando de una metáfora, ¿no? En las escrituras la tierra es un fractal menor del cielo y lo vemos todo el tiempo, se está diciendo de las cosas que han sido hechas en la tierra reflejan las cosas que están en el cielo. Todo lo que Yahweh hace refleja en mayor o menor medida sus atributos. Por eso dice, porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad, se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas. De modo que no tienen excusa, dice los que no lo aceptan, ¿no es cierto? Roma ni ninguno. Todo lo que fue hecho por orden de Yahweh en la tierra y acerca de los Moed también, fue hecho según este principio, ¿no es cierto? Exactamente como te muestro el modelo del tabernáculo y el modelo de todos los muebles, así lo harás, como que te muestro, ¿sí? El modelo que Moshe vio en los cielos, ¿no es cierto? Y también dice, hablando de la menorá, por ejemplo, según el modelo que Yahweh le había mostrado a Moshe, así se hizo la menorá. Entonces, Yahweh le mostró a Moshe un modelo que tenía que ser copiado, tal cual, ¿no es cierto? Entonces, en cierta forma que nosotros no comprendemos del todo porque somos caídos y hasta que la calecita no complete la vuelta necesaria para que volvamos a entrar, digamos, o sea, para que seamos glorificados con nuestros nuevos cuerpos, ¿sí? Que van a tener ahí sí esa capacidad de comprensión y absorción de todas estas cosas que hoy no tenemos realmente. Toda la creación es un fractal del propio Yahweh, ¿sí? Una réplica menor que debe reflejar a la mayor, que debe contenerlo. El hombre se negó a reflejarlo. Eso fue lo que hizo literalmente. El hombre tenía que contenerlo para representarlo en un reflejo y se negó a reflejarlo. Y antes que él, Hasatán ya se había negado, ¿no es cierto? Dando a luz al principio espiritual de la rebelión con el cual corrompió al hombre, ¿sí? Y también a todos los hijos de esta cosa, que son todos los pecados que se nos puedan ocurrir. Por lo cual, entonces, este ser humano fue puesto en cuarentena, por así decir, hasta que fuera curado por completo. Yahweh no desistió del ser humano. Esta creación de Yahweh es un poco más compleja que un fractal geométrico, ya que estamos hablando de un fractal orgánico, ¿sí? Lleno de vida. No estamos hablando literalmente de un fractal, un dibujito que se repite, hacemos muchas fotocopias y se va repitiendo. No es simplemente eso, es una cosa viva, ¿no es cierto? Entonces hay que entender que la complejidad de ese sistema es maravillosa, es una cosa que no nos da la cabeza para comprenderlo. Esto es justamente ser hecho a imagen y semejanza con respecto al hombre, ¿no es cierto? El hombre es hecho a imagen y semejanza de Yahweh en menor escala, ¿sí? Y también es el hecho de que sus atributos, los del Padre, se perciben en el resto de la creación. Obviamente no quiere decir que cada cosa que está en la creación sea el propio Yahweh, sino que sus atributos se reflejan en mayor o menor escala. En menor escala, obviamente, él es el mayor. No hay nada en esta creación que individualmente no describa a su creador. Todo tiene su sello, ciertamente. Y tampoco podemos ser tan necios de creer que la perfección de la interacción de todas sus partes, lo bien que funciona todo, es debido a un estornudo espacial, ¿no es cierto? De manera que cuando esta perfección es quebrantada, es necesario repararla. Es indispensable repararla. No puede haber nada fuera de lugar, ¿sí? Porque lo que esté fuera de lugar es como una reacción en cadena, ¿no? Va a destruir absolutamente todo. Pero la reparación tampoco puede ser un parche, ni un quitar un pedazo o agregar otro pedazo, ¿no es cierto? No puede ser así nomás, ¿no? Como lo atamos con alambre, no. Tiene que ser repitiendo, respetando todas las leyes. Como ya dijimos, hay reglas establecidas y una de ellas, las que nos interesa en este momento, que es la que vamos a tocar, es la regla de la semana, no la regla del 7, muy específicamente. Sabemos que el 7 es un número de gran importancia en las escrituras. El transcurso del tiempo, y tenemos que entender que en la eternidad existe el tiempo, porque muchos creen como que no, el tiempo está acá nada más y afuera no hay tiempo. Sí, existe el tiempo, pero es un tiempo infinito, no es un tiempo finito como el que tenemos ahora. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Es un tiempo limitado, es un tiempo que tiene comienzo y fin. El tiempo afuera no tiene ni principio ni fin.
Sefir, ¿sí? De esa manera no puede ser alterado, supongamos agregando un día para resolver el error de Adán, porque eso quebrantaría ese orden séptuple. Si yo le agarrara hoy a la semana y dijera, ay, tengo un desfasaje en mi calendario, ¿no? La típica. Estoy con un día de atraso, entonces agrego un día en la semana y tengo 2 martes, vamos a suponer. No se puede hacer eso realmente. No hay forma de estar rompiendo el orden básico del patrón sobre el cual está construido absolutamente todo. Entonces, por ese motivo fue justamente necesario agregar una semana entera. Vamos a ver que los patrones referidos al 7 se repiten en las escrituras todo el tiempo, sobre todo relacionados a asuntos de juicio. Sin ir más lejos, nuestro viejo sistema que tenemos, ¿no es cierto?, del cual ya hemos estudiado, 70 veces 7. ¿No es cierto? Implica justamente un patrón que puede ser de 490 días, meses, años y como podemos ver puede ser mucho más largo también. Explico esto solo para que se comprenda la importancia de completar una semana. ¿Por qué tuvimos que pasar estos 7000 años? ¿Por qué tienen que pasar? Pues no terminaron de pasar, ¿no es cierto? Todos estos 7000 años, ¿por qué no lo arregló a los 5 minutos? ¿Por qué no lo arregló una semana después? ¿No es cierto? O sea, ¿por qué no lo arregló, no sé, en otro? No, ¿por qué? Porque todo tiene que ser hecho dentro del orden establecido y sin quebrantar más leyes. No se pueden quebrantar leyes solo para resolver algún pequeño problema, ¿sí? Y por supuesto, no vamos a llamarlo pequeño, pero es así el asunto. Entonces, el séptimo día, por lo tanto, se nos dice que Yahweh descansó y que el hombre también debería haber entrado en ese reposo, porque esa era la idea original. Repito, esto hubiera sucedido después de Adán haber aprendido lo que debía aprender, ¿no es cierto? Que era lo que estaba aprendiendo justamente. El día que fue creador, él ya aprendió un montón de cosas y en realidad ya venía con una gran sabiduría y un montón de cosas, pero estaba aprendiendo a conocer a su creador, el carácter de su creador, esa similitud que debía tener, ¿no es cierto? Entonces, él estaba pasado tiempo con su creador y él debía aprender a tomarlo como modelo de la misma forma en que un hijo pasa tiempo con su padre, ¿sí? Y se conforma a semejanza del mismo. Él ve cómo el padre se comporta y el nene empieza a aprender a comportarse exactamente de la misma manera, ¿sí? Y eso también obviamente tenía que ser después de que Adán hubiera comido del árbol de la vida. Sí, él tenía que comer del árbol de la vida para poder entrar en el reino. Ahí hubiera entrado en el reino y habría sido, sí, realmente preparado como rey sacerdote, formando parte del concilio de Yahweh, aprendiendo a ejercer todas sus funciones de dominio sobre la tierra, pero de una forma plena, ya, ¿no es cierto? Y con una completa conexión con el Padre, que es lo que él deseaba, utilizar al hombre, dominar la tierra, expandirse sobre ella a través del hombre. Y todo continuaría de forma continua, porque en el plano original no tenemos este lapso de tiempo, no hay un tiempo finito, un tiempo en el cual se termina, no, hay un tiempo infinito, todo fue creado dentro de la eternidad, entonces no había ese tiempo, ese lapso de tiempo, entonces la idea era que se recomenzara semana después de semana, constantemente y sin noción de lo que sería la muerte. Entonces a esa vida es la que vamos a entrar después del milenio. Justamente es lo que viene al terminar la primera semana completa, ¿sí? Cuando desciende de lo alto la nueva Jerusalén ya terminada de edificar. Recién ahí está terminada de edificar. No vivimos en el cielo, la ciudad baja a la tierra. Esa es la intención de Yahweh, ¿sí? Para que brille en la tierra y todo es hecho nuevo, bueno, y se empieza una nueva semana, ¿sí? Y va a estar llena de hombres y mujeres que representan plenamente a Elohim por las descripciones que vemos en los últimos capítulos de Gitgalut. Menciono estas cosas porque todas ellas nos explican el por qué los tiempos deben ser aplicados en la forma que son aplicados para los juicios, repito, ¿no es cierto? ¿Por qué los tiempos tienen que pasar de una forma y por qué nosotros no podemos estar diciendo,
¿Por qué no se saltea todo y listo? ¿Por qué no? Porque no es así, porque si no se quebrantarían más reglas y estaría todo empeorando. No son tiempos aleatorios como los aplicados por las leyes humanas, ¿sí? Estos tiempos siempre se corresponden con los ciclos de todo el universo. Todo tiene que enganchar absolutamente con todo. Sí, porque Yahweh es así de perfecto y se repiten en micro y en macro siempre. Esta es, por así decir, la unidad de medida con la cual Yahweh decidió realizar su edificación universal y la cual tiene que aplicar también la reedificación, la recuperación, la restauración de todas las cosas.